Entonces, en la tarde de hoy, pues nos acompaña nuevamente la maestra Natalia Orozco de la especialización en inteligencia artificial, quien nos compartirá una serie de elementos bastante interesantes para poder implementar en nuestro día a día académico. Así que, sin más, bienvenida, profe Natalia, y recordar también la participación del taller que será el próximo 12 de mayo, ¿vale? Profe Natalia. Hola Erika, buenas noches para todos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, eso me alegra mucho. Bueno, el día de hoy básicamente vamos a generar como tal la formulación de proyectos con inteligencia artificial, utilizando como unas herramientas de inteligencia artificial. Estas herramientas les sirven, o digamos que si esas herramientas les sirven a ustedes y como tal los conceptos que vamos a trabajar hoy les sirven como tal para los procesos que tienen ustedes de los proyectos y como tal también en la parte de las especializaciones, también en la parte de las monografías. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla para empezar entonces con la presentación. Como le dijo Erika, ahora, básicamente, nosotros vamos a tener el taller, o sea, hoy vamos a realizar la charla, entonces va a ser como de forma rápida, ¿cierto? Todas las tareas que vamos a implementar. Sin embargo, la próxima semana vamos a generar como tal el taller práctico para que también estén ahí presentes. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve básicamente como tal la parte de formulación de proyectos con inteligencia artificial? Básicamente para la optimización y mejora, digamos, en la investigación académica. Espérenme un segundo que estoy teniendo problemas con algo. Ya, listo. Entonces, vamos con la optimización como tal de los procesos. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, pues básicamente muchas personas nos dicen que ya nos está haciendo como todo el proceso, ¿cierto? Para generar, digamos, los proyectos, para generar los artículos, para generar como tal las tareas y las actividades que se tienen comúnmente, tanto en las aulas virtuales como, digamos, en las tareas del trabajo, etcétera. Deben tener presente que cuando yo ejecuto estas tareas de inteligencia artificial, cada una de esas herramientas de inteligencia artificial suelen tener algo que se llama el canto del autor. Se me olvidaba inclusive en la charla pasada, porque nosotros, si ustedes pueden ver, inclusive cuando nosotros escribimos, generamos unas palabras que de cierto modo se van repitiendo y repitiendo, digamos, en las frases. De ese mismo modo también los pueden generar, digamos, estas tareas de optimización como son las inteligencias artificiales. Entonces, cuando uno ve de cierta manera lee los trabajos muchas veces que nos envían los estudiantes o mira las monografías o los trabajos de grado, se da cuenta de cierta manera que eso es realizado por alguna de las inteligencias artificiales. Entonces yo los invito también que a partir pues, de esto se genere, digamos, esa parte de argumentación. Esto nos sirve como estructura, como les voy a mostrar ahora, como estructura también para generar sus trabajos, pero no les ejecuta todo el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte de eso, él es limitado en el tema también de la revisión de artículos, ¿listo? Sin embargo, me sirve como para automatizar esas tareas repetitivas de crear, por ejemplo, la estructura, ¿cierto? Me simplifica como tal los procesos y pues me hace también que de cierta manera pues uno se pueda concentrar más en la parte, digamos, creativa, analítica, que pueda tener, digamos, otras ideas a partir también de esa estructura. ¿Listo? Vamos a tener unos conceptos claves que creo que también en las
materias de investigación pues lo suelen tratar. Sin embargo, esto lo necesitamos para generar como tal el proceso de las herramientas. Entonces lo vamos a ir tomando como paso a paso. Igual si tienen algo más, me van comentando. Listo. Entonces, inicialmente cuando nosotros vamos a desarrollar un proceso de investigación, necesitamos plantear el problema. O sea, eso es lo primero. Listo. ¿A qué me refiero con el planteamiento del problema? Entonces, a la identificación como tal de un tema relevante y la delimitación de como tal de ese problema, ¿sí? Entonces, tema relevante o identificación de un tema relevante, un proceso que ustedes tengan de cierta manera que tratar, por ejemplo, en sus empresas. ¿Listo? ¿Cómo delimitamos el problema? ¿Hacia dónde voy a enfocar como tal ese tema? ¿Sí? No puedo abordar absolutamente todo, o sí lo puedo abordar, que de pronto con respecto al tiempo que también vamos a manejar de los trabajos, ¿cierto? Si es una monografía, pues las monografías son un poco más cortas, si es un trabajo de grado, por ejemplo, una tesis es un poco más larga y también toma, digamos, un tiempo. Por ejemplo, en el caso de las maestrías, pues tenemos cierto tiempo, por ejemplo, no sé, como un año para realizar el proceso, mientras que las monografías, pues tenemos como iniciamos pues inicialmente el estudiante ingresa como tal a la especialización y la misma especialización se termina como en 8 meses, entonces es un poco más corto también el trabajo que tiene que hacer ese estudiante. Tenemos que generar esa formulación de la pregunta de investigación y a partir de ahí pues generamos como tal la justificación para generar como tal ese tema relevante que vamos a tratar y los objetivos de estudio. Aquí inclusive coloco objetivos de estudio de modo pues un poquito como ahí en negrilla, porque los objetivos son muy importantes. De cierta manera, cuando yo recibo esos trabajos de grado, las monografías, hay estudiantes que me dicen, Natalia, yo voy a trabajar en este proyecto, supongamos una monografía de aquí a 5 meses, y voy a realizar un proyecto, un prototipo. Sí, y por ejemplo son prototipos bastante digamos, en tiempo, ¿cierto? Incapacidades de recursos, por ejemplo, computacionales son bastante altos. Entonces, bueno, lo primero es, bueno, usted tiene las herramientas, por ejemplo, y tiene el tiempo para generar como tal esos objetivos. Ah, profe, sí, sí tengo, digamos, el tiempo y tengo, por ejemplo, el proceso también de cómputo, ¿cierto? Tengo todo el dinero, por ejemplo, que me da también la empresa para generar como tal la solución. ¿Cierto? ¿Hasta qué punto la podemos realizar? Se puede realizar ese proceso de aquí a 5 meses o lo puede generar en un año, ¿cierto? Entonces, es delimitar también esos objetivos. Yo voy a tener un objetivo general que va a ser el punto global, donde voy a identificar pues todo el tema, ¿cierto? Del proyecto, pero también debo tener unos puntos específicos donde voy a generar, ¿cierto? A partir de esos específicos voy a generar o voy a realizar el general, ¿cierto? El proceso general. Entonces, hay que tener muy en cuenta hasta dónde puedo llevar esos objetivos, ¿cierto? ¿Qué tanto me demoro realizando cada uno de los procesos? También está la revisión del estado del arte y la parte del marco teórico, donde voy a generar la búsqueda y análisis de literatura científica relevante, la identificación de teorías, modelos y estudios previos y la detección de vacíos investigativos. Esa detección de vacíos investigativos también me sirve para generar la formulación y la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, cada vez que yo realizo también esta parte de revisión, que debería ser, ¿cierto? Una de las primeras fases que uno realiza en el proyecto, es para mirar también qué puedo generar, tanto para la parte de los objetivos como la parte de la formulación de la pregunta de investigación. ¿Listo? A partir de eso, pues generamos como tal la hipótesis. Entonces, ya con esa afirmación que generé, entonces voy a generar, ¿cierto? Esa proposición y voy a mirar con los resultados que yo tengo si genero como tal esa afirmación como tal de esa proposición, ¿cierto? Aquí pues no me voy a centrar en el tema de qué partes o que en este caso puede ser la hipótesis, pero en este caso puede ser una hipótesis descriptiva, correlacional, causal, etcétera, y eso depende mucho de la parte como tal de investigación que se va a generar. ¿Listo?
En el diseño metodológico, coloqué tanto el diseño metodológico como la metodología. Muchas veces, digamos, al revisar también esos trabajos, yo noto que en el tipo de investigación a veces se coloca, por ejemplo, bueno, tengo investigación tipo cuantitativa, cualitativa, mixta, pero no se realizan como las fases de la metodología donde se va a utilizar o donde se va a realizar como tal el proyecto, el proceso que van a realizar. Entonces, la idea es que realicen tanto el diseño metodológico como la metodología. O sea, ¿qué fases van a realizar? En este caso, la metodología, pues básicamente son esas secciones que describen el plan. Un plan que ustedes van a seguir como una ruta, un mapa que ustedes van a seguir para, por ejemplo, para la recolección, para el análisis, para la interpretación como tal de los datos, si la necesitan, ¿cierto? Ya la parte de diseño metodológico, pues voy a la selección de la muestra, la población, esas técnicas, instrumentos también de recolección de datos y los procedimientos como tal de análisis. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí, me voy ya a ese uso como tal de inteligencia artificial para generar todos estos temas a partir de ahí. ¿Tienen alguna pregunta con los temas anteriores? ¿Quieren agregar algo más? Entonces ahora sí nos vamos con la parte de inteligencia artificial. Aquí voy a utilizar tanto IA, una IA que se llama Mónica, Perplexity, Elicit, Grammarly. Se me olvida otra que también es para corrección de gramática, que ya la vamos a ver. em, y se llama corrector ahí. Y voy a utilizar también ChatGPT. En la parte de ChatGPT también pueden utilizar, por ejemplo, Copilot, pueden utilizar Gemini, ¿sí? O pueden utilizar otra herramienta, por ejemplo, como DeepSeek. Sin embargo, a mí me ha gustado, por ejemplo, para la parte de metodología, utilizar GPT. ¿Listo? Como les decía anteriormente, estas herramientas generan como tal la estructura de trabajo, pero no les va a dar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en este caso, recuerden que estas herramientas solamente revisan y analizan ciertos papers, no van a analizar y no van a traer todo, ¿listo? Porque ellas no van a tener acceso a todas las bases de datos como lo vimos la semana pasada. Entonces, a partir de eso que ustedes ya tienen acá, ustedes se pueden ir a esas bases de datos como lo miramos la semana pasada, como Scopus, como WES, como Science Direct, como PubMed, ¿cierto? Que me generan ya todo ese, digamos, enfoque investigativo y que me puedo traer, digamos, otra parte también de los artículos. ¿Listo? Bueno, entonces voy a generar acá, voy a irme para la parte de Mónica. Ah, no, de perfecto. Listo. Yo saco este prompt que tengo aquí a partir de lo que generamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque resulta que la semana pasada nosotros miramos desde la parte de semantic algunos sinónimos, generamos inclusive algunos modelos de inteligencia artificial que me servían a mí para generar como tal proyecto de investigación que tenemos en el semillero para los que no estuvieron la semana pasada. Resulta que yo hago los ejemplos a partir del proyecto de investigación que yo trabajo con la parte de inteligencia artificial. ¿Cuál es mi proyecto de investigación? Es analizar las pruebas ABER-PRO. Las pruebas ABER-PRO en este caso se presentan en la etapa de pregrado, ¿cierto? Y esas pruebas van de 0 a 300, ¿cierto? El, el que saque, por ejemplo, 300 quiere decir que tiene, pues, digamos, un puntaje alto y a eso refiere, digamos, también la parte de calidad de todas las universidades del país, ¿cierto? Entonces, queremos mirar si de alguna forma la parte sociodemográfica incide en el resultado de las pruebas ABEPRO, ¿cierto? Entonces, básicamente miramos como la semana pasada, como, bueno, cómo puedo analizar ciertos datos con enfoques, digamos, de inteligencia artificial con esas pruebas ABEPRO. ¿Listo? Entonces, voy a ir ya como a explicarlo acá.
Inicialmente nos enfocamos en esta herramienta que se llama Perplexity. Yo les voy a dejar por acá también como que hice que hice el enlace. Aquí. Listo. Entonces, voy a generar este prompt en Perplexity teniendo en cuenta, digamos, un poco más el tema de digamos que es un poco más completo que lo que generamos la semana pasada. Igual ustedes con Perplexity pueden tener, digamos, en este caso, pueden generar, digamos, la búsqueda inclusive sobre palabras clave, o sea, muy corto el tema y él les va a generar como tal el reporte. ¿Listo? Entonces, vamos a ir con cuáles son los enfoques metodológicos actuales que utilizan modelos de inteligencia artificial tipo Machine Learning, Deep Learning o procesamiento de lenguaje natural para el análisis de los resultados. Listo. Em, y pues a esa misma parte le vamos a generar exportar. Listo. Esto me lo dejo. Ya ha tenido el mismo proceso ahora. Entonces, le voy a generar cuáles son los enfoques. Igual lo voy a colocar corto y me voy a ir al que generamos ahora. Son los enfoques metodológicos eh, actuales que utilizan. Yo para retener la inteligencia artificial, podría colocar en cascada. Bueno, dejémoslo acá para el análisis de resultados de las pruebas, para el análisis. Listo. Lo voy a dejar así por ahora. Listo. Voy a generar acá. Sin embargo, pues tengo ya generado el prompt en otro lado. ¿Por qué lo generé en otro lado? Porque ese prompt se demora un poco, ¿sí? ¿El qué va a hacer? La verdad, en este punto va a mirar las fuentes, ¿cierto? Que tiene, por ejemplo, Google, en este caso, ¿cierto? Para verificar, por ejemplo, sus enfoques metodológicos actuales, las técnicas de procesamiento como tal de datos y todas esas técnicas que se están utilizando ahora para el análisis de datos, por ejemplo, con inteligencia artificial. Ah, bueno, este fue muy cortito. Listo. Genera como tal el prompt y yo este prompt inclusive le puedo, y me puedo ir acá y lo puedo exportar, ¿cierto? Él me presenta inclusive aquí como, bueno, el PDF, el Markdown, ¿cierto? O el Docs. Listo. Yo me voy a ir a la anterior que hice porque pues aquí generé inclusive un poco más el tema también de incluir como tal la parte de las técnicas de proceso que yo tengo que hacer, por ejemplo, en el tema del proyecto, la selección de características, los modelos a utilizar, etcétera. Entonces, cada vez que ustedes tengan su proyecto de investigación, entonces pueden generar este prompt, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta todo lo que requiere como tal el tema, o sea, esas técnicas que requieren para utilizar, para, por ejemplo, para el análisis de datos, que se ha utilizado, digamos, a nivel global, que se ha utilizado a nivel nacional, etcétera, ¿cierto? Entonces lo pueden hacer de una forma más amplia, ¿listo? Aquí, pues, inclusive se puede generar, ¿cierto? También yo aquí genero, digamos, ese PDF, ¿cierto?
Y ya con este PDF yo me puedo ir a cualquier otra, digamos, inteligencia artificial para que me genere, digamos, la parte de la estructura del proyecto. Porque si está bien redactado, digamos, el prompt, como él realizó de cierta manera una búsqueda, pues noten que vamos a tener la metodología, vamos a tener como tal la metodología también de entrenamiento y todo lo que yo puedo utilizar en el análisis de datos, la parte de depuración, los modelos, bueno, etcétera, ¿cierto? Hizo como un reporte completo. Aparte también de eso, él genera como unas preguntas seleccionadas que ustedes pueden fácilmente pues dar clic y él les puede generar también otros temas acá, ¿cierto? Relacionados con lo mismo. Entonces pueden ampliar un poco la información. Deben también tener presente aquí, que ya se me acabaron los créditos, que cuando lo vayan a generar, le dan en la parte de investigación. Yo le puedo dar en buscar, digamos, en la parte general, pero yo les recomiendo que lo hagan en la parte de investigación, ¿cierto? Para que les genere desde las bases de datos. ¿Listo? Ya después de eso, yo me puedo ir a una herramienta que se llama Mónica. Mónica es una herramienta que yo tengo que generar, digamos, esta parte del PDF, ¿cierto? Inclusive tengo que subir o arrastrar como tal los documentos e inclusive, pues, si ustedes pueden ver, yo básicamente puedo generar los documentos aquí y puedo realizar un análisis. Mónica trabaja con varias herramientas, ChatGPT, por ejemplo, 4.0, 4.1, 4.5. Claude, Llama, trabaja también con Gemini, con Grok, ¿cierto? Con varios que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, yo me puedo ir acá, pues digamos que si ha sido, digamos, de cierto modo, bueno, de cierto modo, sí, yo he tenido como tal, em, ya, digamos, la estructura del trabajo, pues fácilmente puedo ir a generar de cierto modo una, una estructura diferente. ¿Listo? Entonces, espérenme un segundo que aquí ya se me acabaron. Estas herramientas inclusive tienen como cuatro, son apenas como cuatro gratuitas, tienen como cuatro o cinco opciones solamente para el Pro. ¿Listo? Entonces, a mirar acá, voy a mirar con esa, con Machine. ¿Listo? Bueno, entonces voy a cargar acá, voy a cargar la cuenta. Ve, lo que acabé de hacer, ¿cierto? Enfoques metodológicos de inteligencia artificial. Lo abro. A de esta no les he compartido el enlace. ¿Listo? Entonces, cargo, inclusive si ustedes quieren generar desde acá la parte de ese enfoque, por ejemplo, metodológico, lo que yo tengo acá, él les hace como un resumen, noten acá pues el resumen que realizó. Sin embargo, yo no quiero realizar esto, sino que quiero realizar como la parte de, digamos, la estructura como tal del paper para realizar el proyecto, ¿sí? Entonces, eso ya me lo había generado de igual manera. Yo acá puedo colocar, por ejemplo, un artículo, ¿sí? Y él también me lo puede traducir, ¿cierto? Y me puede hacer el análisis de ese artículo, ¿listo? Pero como hoy estamos con el proceso como del proyecto, entonces lo voy a hacer con proyectos. Entonces, con Mónica voy a sintetizar como tal el proceso que necesito para el planteamiento como tal del problema de investigación y aquí le voy a colocar otra, ¿cierto? Necesito el planteamiento de un problema de investigación para proyecto de análisis de pruebas, saber proconía a partir de esto, ¿sí? Entonces yo le voy a colocar planteamiento del problema, voy a colocar objetivos
¿sí? Voy a colocar diseño metodológico, ¿sí? Y lo voy a dejar así, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que a mí casi no me gusta en este sistema, pues que me realice la parte de la metodología. Prefiero hacerlo con otra inteligencia artificial. Pero si usted lo quiere en general, generar también está bien para la parte de la estructura. ¿Listo? Listo. Entonces, él me genera el planteamiento del problema, ¿sí? Me genera los objetivos, ¿cierto? Los objetivos específicos. Aquí, pues, inclusive como lo veíamos de cierta manera en la reunión anterior con los profes, una profe decía, claro, es que yo sé los objetivos específicos que tengo que manejar y muchas veces, de cierta manera, la inteligencia artificial como tal no me sabe trabajar con este tema de esos objetivos. Entonces, yo tengo que ser también ya como el experto, ¿cierto? Que revisa como tal, y yo sé qué es lo que tengo que implementar allá en el proyecto, entonces tengo que revisar constantemente. Listo, aquí me plantea un objetivo general, desarrollar un modelo de inteligencia artificial que analice los resultados de esas pruebas, ¿cierto? Y me genera unos objetivos específicos que básicamente son para identificar variables relevantes, para el desarrollo de modelos predictivos, para evaluar, para proporcionar, y etcétera, ¿cierto? ¿Qué más me dice acá? Bueno, el diseño metodológico es un enfoque cuantitativo porque básicamente, porque es un enfoque cuantitativo porque se utilizan datos como tal numéricos para el análisis estadístico. El tipo de estudio es descriptivo y predictivo, ¿cierto? La población y la muestra, pues puede ser, por ejemplo, estudiantes que han presentado las pruebas ABPRO en los últimos años, pero estas pruebas ABPRO no me dice en qué años. Entonces, ahí es donde voy yo como experto y digo, bueno, resulta que las pruebas ABPRO se presentan cada 6 meses, ¿sí? Entonces tengo que mirar también esa población hacia dónde va, ¿cierto? Porque en este caso, pues pueden ser los últimos años, pero hacia dónde o qué años se han presentado, ¿listo? Y la muestra ya sería esa selección aleatoria de un número representativo de estudiantes. Yo puedo decir que acá son todos los estudiantes o las bases de datos de las pruebas, a ver, creo que se han presentado, pero acá puedo decir básicamente que podría ser 2 o 3 años, por ejemplo, para realizar el análisis. La recolección de los datos, ¿cierto? El análisis, la interpretación y un cronograma. Listo. Acá con el cronograma, que no lo coloqué dentro de las diapositivas, pueden utilizar algo que se llama también un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt inclusive lo pueden encontrar fácilmente en unas de estas herramientas de Word que se presentan inclusive en la red, ¿cierto? Que es muy intuitivo para realizar. Listo, inclusive me puede dar colores, lo que quiera. Listo. Bueno, después de eso yo ya tengo como, digamos, un esquema, ¿cierto? De más o menos qué puedo hacer, ¿cierto? Desde el planteamiento del problema, los objetivos, el diseño metodológico, pero también puedo irme, ¿cierto? A generar esa parte como tal de la metodología. ¿Tienen hasta acá preguntas, inquietudes, sugerencias? Supongamos que yo paso eso, digamos, a una estructura de trabajo, ¿cierto? Y que amplío como tal la información, ¿sí? Ampliar es ya con el contexto que tienen ustedes, pues obviamente llevarlo como tal a, bueno, vamos a mirar el problema de investigación, entonces lo voy a ampliar un poco, la justificación también, porque, digamos, se va a generar eso en la parte de, digamos, a nivel nacional, a nivel internacional, porque lo va a implementar, etcétera, ¿cierto? Ya se pueden venir como tal a estas herramientas como Grammarly, ¿cierto? O se pueden venir a estas herramientas como correctoría. Ya les voy a pasar esta de Grammarly. Listo. Y también pues generar como tal el proceso de la corrección ortográfica y todo. Qué pena la pregunta para lo Janet.
pero no sé de qué programa eres. Pues acá se está dando una charla de IA para propósitos de las propuestas. Sí, pero ya con tu docente encargado, digamos que de la monografía o con tu director como tal, puedes mirar también digamos, esa parte también de la inscripción a la monografía. En el caso, por ejemplo, de la especialización en inteligencia artificial, el profe, el director Andrés, ¿cierto? Es el que nos da esa inscripción a las monografías, pero tienes que mirar de qué programa eres como para también de pronto enviarte información, ¿cierto? Bueno, yo veo un micrófono por ahí abierto, pero no lo escucho. Jesús Antonio. Sí, si quieres, me comentas. Entonces, de ese modo puedo generarlo ya, digamos, esa corrección por Grammarly, ¿cierto? O puedo irme también a este corrector ahí, también para mirar cuántos errores hay. Por ejemplo, este corrector ahí, supongamos acá él me va generando los errores que yo tengo, ¿cierto? Socioeconómico, ¿sí? Entonces me va dando como la corrección de una vez y yo puedo ir corrigiendo tal cual lo puedo hacer con, supongamos, con Word, ¿cierto? Grammarly, pues sí, es un poquito como más intuitivo, tanto en la parte inclusive de las correcciones de las palabras como en el desarrollo como tal de las frases. Entonces también recomiendo como utilizar Grammarly, listo, para que lo tengan presente, listo. Acá pues hay, digamos, diferentes sentencias. Listo. Esa es la parte para corregir, por ejemplo, ya lo que ustedes están haciendo un poco, digamos, más con el proceso, más robusto. Listo. Preguntas hasta aquí. Listo. Desde el punto de vista de la revisión del estado del arte, la semana pasada hicimos también una revisión con otras herramientas. Hoy la vamos a hacer con algo que se llama Elicit. Elicit pues me genera algunas revisiones, inclusive con algunas bases de datos, pero como les decía, las bases de datos a veces digamos que no, en ocasiones pues no tenemos como el acceso a esos documentos, ¿sí? Entonces deben tener también presente que pueden buscar, obviamente pues ya en temas de las bases de datos institucionales, como por ejemplo Scopus, WOS, dependiendo. Listo. Acá pues genero como tal el prompt también realizar una revisión exhaustiva de documentación sobre proyectos que utilizan inteligencia artificial para el análisis de los resultados de las pruebas. La revisión debe incluir descripción de enfoques, conceptos, modelos utilizados, ¿cierto? Noten pues que es más completo pues este prompt, desactivar de todos los sitios. Técnicas de procesamiento de datos y estudios de casos relevantes en Colombia o similar, identificación también vacíos de investigación y tendencias actuales. ¿Listo? Este reporte siempre se me demora un poquito y inclusive esa herramienta les envía el reporte a ustedes al correo electrónico. Listo. Yo les recomiendo también realizar la búsqueda en inglés porque creo que este lo puede generar en inglés. Listo. Aquí pues les va a generar un reporte como este. Creo que ya lo tenía acá. Donde básicamente voy a tener el desarrollo del resumen y ya como tal la búsqueda en los papers. ¿Listo? Acá voy a tener la búsqueda en los papers, voy a tener como tal toda la parte como de los conceptos que yo necesito para realizar también el proceso metodológico, ¿sí? Porque eso fue lo que le coloqué yo. Eso.
Aquí tengo también la parte, digamos, de los resultados, las características incluidas en el estudio, por ejemplo, los modelos que yo puedo utilizar, ¿sí? Y bueno, varias cosas, inclusive sobre los autores. Él me coloca autor por autor. Eso. Acá reviso ahí, pues, como algunos papers. Listo, pero yo les aconsejo pues que esto es una estructura, pero ustedes también lo pueden hacer en otro tipo, digamos, de herramientas como Scopus, colocando pues la estructura para acabar de completar como tal estos cuadros. Listo. Vamos a generar como tal la temática de análisis, la implementación en el contexto colombiano o si lo hicieron a nivel global, ¿cierto? Entonces los factores, los cambios, las soluciones que se generan a partir de ahí. Bueno, ¿cierto? Y como varias cositas que puedo sacar inclusive ya para generar como tal el esqueleto del documento. Las referencias, algunas referencias que se trabajaron inclusive para el proceso de este recuadro, que es como la revisión, ¿sí? Pero noten que son muy pocas también para la estructura que ustedes necesitan del proceso investigativo, entonces deben ampliar, ¿sí? Y ya después de ahí eh, pueden aquí generar como el proceso de ese paso, de esa estructura ya al proyecto, a la monografía, ¿cierto? Y acabar como tal de completar. Listo. Acá noten que él apenas está extrayendo los datos y generando el reporte como tal. Ah, bueno, ahí se me había olvidado de cierta manera que esa estructura a veces busca en bases de datos. Entonces yo por acá busqué uno de esos artículos y noten que me lo saca de Science Direct, ¿sí? Pero como les digo, es limitado debido a que Science Direct, bueno, todas las bases de datos tienen como también limitaciones, o estas inteligencias artificiales tienen limitaciones a la hora de generar como tal el tema, digamos, de la lectura de los artículos. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. Ya después de ahí yo me puedo ir, esa es la revisión del estado del arte. Acá ya generé como tal el proceso con el ICIT, que también les voy a enviar ahí el enlace. La información se comparte por correo. Yo puedo compartir las diapositivas, no hay problema. Y creo que también les va a quedar grabada ahí la charla, entonces lo pueden mirar. Listo. Bueno. Y ya después de aquí, yo me voy con la redacción de la metodología. Igual quedan faltando temas, listo, pero de cierta manera, como tal, pues para hasta ahorita, siempre digamos que se avanza, listo. En el caso de la metodología, yo puedo generarla tanto por Perplexity, que también me arroja como buena parte de la metodología, pero me gusta más también digamos, el diseño de GPT. Vamos a hacerlo con GPT y vamos a generarlo también con un Copilot que también está abierto por ahí. Listo, entonces acá le coloco el PROM, propuesta de metodología para un proyecto de investigación cuyo objetivo es implementar modelos de IA para el análisis de pruebas A/B Pro. Le tengo que colocar el objetivo, si no, él no me va a dar como eso. Entonces, esto es una propuesta metodológica donde voy a tener las fases de investigación, ¿sí? La fase uno, la fase 2, la fase 3, y yo acabo como tal de completar esas fases. O sea, a partir ya de esas actividades clave, entonces ya tengo que buscar, ¿cierto? O digamos, como realizar un poco más con un poco más de grosor esa parte, por ejemplo, de limpieza de datos, transformación de variables. Bueno,
¿cierto? Todo lo que tiene que ver con esas técnicas ya, ¿sí? En el caso, pues mío, ¿cierto? En el caso de ustedes van a hacer otras. ¿Qué hacer con esas ya conclusiones, recomendaciones? ¿Qué voy a hacer con el resumen de hallazgos clave, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer con la interpretación como tal de los modelos? Bueno, etcétera, ¿sí? Acá ya me puedo llevar esta propuesta metodológica y acabarla de pulir. Y también la puedo generar, miremos a ver acá en Copilot, ¿cierto? Que no la tengo ahí, pero también puede ser una buena herramienta. Listo. Entonces noten que las respuestas son muy parecidas. Fase 1, definición del alcance de y los objetivos. La fase 2, recolección y preparación de los datos. Fase 3 es la selección y el desarrollo del modelo. La fase 4 es la validación y análisis. Fase 5 es la implementación y la recomendación. Y ya pues me genera, te gustaría profundizar. Cuidado con esto, que ustedes a veces copian y pegan esto. Y pues aquí inclusive uno se da cuenta básicamente de dónde la herramienta. Listo. Aquí tienen que acabar de pulir, tienen que acabar de estructurar, ¿cierto? De colocar otras recomendaciones, etcétera. Y colocar también, por ejemplo, el cronograma. También lo pueden definir. Listo, ustedes ya con herramientas como GAN. Listo. Bueno, preguntas, inquietudes hasta acá. Copilot sí está pues ahí con el tema de Microsoft. Listo, entonces esa por defecto pues la tenemos ahí. Voy. Preguntas, ¿no? A mirar a ver acá el chat. Buenas noches, yo sí tengo una pregunta. No sé cómo se cita cuando uno usa la IA en los trabajos. Disa, mira, yo te recomiendo que le preguntes de una vez a la IA de dónde saca la información, ¿sí? Porque yo le puedo colocar por ejemplo, a Copilot, dame las referencias de dónde sacas la información. Ese no es él te va a colocar y tú tienes que ir a revisar, ¿cierto? Si la sacó de ahí o no, porque él a veces tiende a inventar. Esa es otra cosa. Y la metodología que compartí está basada en principios generales y buenas prácticas para el desarrollo. ¿Cuáles? Por ejemplo, listo. De cierto modo, él puede inventar, ¿cierto? Y tú tienes que ir a verificar si estos artículos sí coinciden o no. Listo. Mira, sí, por ejemplo, acá, miremos a ver si carga, sí. Si no, en este caso tiende a inventar. Por eso les digo, ustedes como tal, copiar y pegar no sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa este tipo de cosas. Yo como docente, la verdad, tiendo a hacer esto, tiendo a mirar la estructura que ustedes tienen en la, en la literatura, ¿sí? En la bibliografía, entonces me voy y miro uno, dos. Y a veces como él tiende a inventar, pues obviamente uno se va otra vez y otra vez, entonces ya es estudiante, uno dice, esto tiene algo raro, ¿listo? Entonces yo les aconsejo, no copien y peguen, porque si yo copio y pego, es más, yo de un artículo no puedo copiar y pegar. Y esa, digamos, opción no puede generarse ni para artículos, ni para revistas, ni para, no sé, libros, ¿cierto? Yo lo que puedo hacer es parafrasear como tal, por ejemplo, está, no sé, una parte, supongamos, del artículo, y entonces ir a generar el parafraseo allá. Si es una cita ya como tal, generada de copiar y pegar, que deben de ser pequeñas, las debo colocar en comillas. Listo, pero yo no puedo ir a decirle, por ejemplo, al sistema, vea, a una monografía que lo dice todo con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ellos tienen de dónde sacar la información y esa información las están sacando a partir de las bases de datos. ¿Listo? Entonces yo te aconsejo pues que más bien pregúntale, ¿cierto?, dónde está sacando la información y te vas más bien para esa información a acabar de pulir como tal el proceso. ¿Listo? Listo, profe, mil gracias.
Bueno, Porque sí me generaba esa duda porque he visto en algunos foros que uno participa acá en la semana 3 5 y 7 donde dice referencia a ChatGPT. Entonces yo dije, ¿será que eso está bien? no, Pero eso ya me quedó no. claro. Mil gracias. Listo. Es mejor que vayan y miren, por ejemplo, ahí me los dio. Mira, me está generando tres. Yo puedo ir a verificar este. Sí, y me puedo, por ejemplo, en todas las herramientas que yo les di ahora, él básicamente me genera el recuadro. Sí, por ejemplo, Elicit, acá Perplexity tiene, al finalizar, tiene los recursos, ¿cierto? Ah, bueno, acá cuando exporto tiene los recursos de donde lo saca. Y lo mismo Elicit, sí, entonces tiene las referencias. ¿Listo? De ahí saca la información. Eso es lo que ustedes deben colocar. Pero como les digo, ay, salió mi artículo por acá, no había visto eso. Por ejemplo, en este caso, si ustedes van y miran en ese punto, ese tipo de, digamos, de artículos, eso está en Scopus, entonces es algo confiable. ¿Listo? Pero ya deben citar a ese autor. ¿Listo? Y acabar de completar. No se fíen solamente y no copien ni peguen de acá, sino que acaben de organizar el texto, ¿listo? Con sus propias palabras. Bueno, muchachos, preguntas, inquietudes, sugerencias. Aparte de eso, yo la semana pasada pues no di esta herramienta, me enfoqué como más en Sotero, pero tenemos 5 minuticos, entonces esto es muy cortito. BigGuru es una herramienta que no tiene IA, pero que nos sirve mucho para la parte, digamos, de las referencias. ¿Sí? Entonces, en este punto, básicamente BigGuru yo puedo generar algunos, inclusive las referencias bibliográficas a partir de esta herramienta. ¿Listo? Esto es un poco a mano porque Sotero, pues, Sotero y Mendeley me pueden dar mejores resultados, pero si ustedes no quieren instalar o por algún inconveniente tienen problemas para instalar ese tipo de herramientas, entonces yo me voy a ir acá a mirar, digamos, como alguna de las referencias. ¿Sí? Que tiene él, ¿sí? Voy a mirar dónde está, no sé acá, aquí me aparece el DOI. Siempre que ustedes miren un artículo, esos artículos deben tener el DOI, ¿sí? El DOI es como la página donde está alojada. Listo, entonces, imagino yo que aquí lo puedo tener, ¿cierto? Esas ya lo saqué ya de la herramienta. Verifico que pues que esté el artículo como lo hice ahora, ¿sí? Que no se me quede ahí porque si no me creó básicamente la referencia. Y si no, pues tengo que descartar también, tengo que ir descartar. Eso. En ese sentido, entonces voy a tomar mejor este que ya lo tengo abierto acá y me voy a ir con este hoy que tengo acá. A ver si me lo... Entonces, BigGuru, ¿qué hace? Yo voy a copiar el prompt, el DOI, ¿sí? Y lo voy a colocar, aquí yo le puedo dar añadir nuevo y me va a crear nuevo proyecto. Entonces, yo le voy a colocar charla IA, hoy es 28, listo, y voy a crear el proyecto. Listo. Y voy a colocar aquí, pegar el URL. Listo. El URL para mí es ese doy, entonces aquí ya me apareció el artículo. Listo. Le doy a añadir. Listo. Y aquí inclusive puedo generar ya los estilos que quiera. Si es APA, si es MLA, si él es Harvard, si es Chicago. O por ejemplo, también puedo buscar otros, por ejemplo, otros tipos de cita como la IEEE. Listo. De cierta manera, si yo necesito ya la cita como tal, ¿cierto? Está la cita, está la referencia, está la cita. Si yo quiero copiar y pegar, pues ya lo puedo hacer desde aquí, ¿cierto? Inclusive me permite ir a copiarlo, digamos, en un archivo Word. A ver, que es todo lo que yo tengo por acá. Generémoslo como esto. Listo, que esto es de lo mismo que se está trabajando. Listo, y me genera la bibliografía.
Acá pues yo quiero llevarme, por ejemplo, este uno, supongamos que este uno es de alguna de las cosas que parafraseé, ¿cierto? Entonces dejo esto es bibliografía y triple S y le coloqué triple. Y me lo llevo, por ejemplo, no sé, a uno de los párrafos. ¿Listo? Lo pongo por acá, supongamos. Listo, entonces ahí ya me quedó generado. ¿Por qué les digo que esta herramienta es como un poquito más a mano? Porque noten que coloqué el número, ¿cierto? Copié y pegué. Entonces así toca hacer con todas las referencias. Si tengo 40 referencias, 50, 60, 120 referencias, me toca empezar a copiar y a pegar. Si me equivoqué en alguna, o si tengo que agregar más, por ejemplo, en la mitad del texto, yo misma tengo que empezar a generar. Entonces, también les recomiendo como pues utilizar herramientas como Mendeley o Sutil. Listo. Pero pues esta es una buena también herramienta si la necesitan por ahí. Listo, muchachos. Preguntas, inquietudes, sugerencias, aportes. ¿Cómo les ha parecido las charlas? Muy interesante, la verdad que sí. Los aportes que nos brindan nos crean herramientas, aunque la verdad sí me encantaría que nos dieran la oportunidad de tenerlo para uno volver a retroalimentar y mirar, porque siempre uno está, vuelve y mire y aprende algo nuevo o le faltó algo que uno no había cogido en el momento. Entonces le agradezco por el apoyo brindado y si nos pueden compartir sería de gran bendición para nosotros. Listo, ahí queda la grabación. Igual, si puedo, mando también la diapositiva. Em, Práctica, por acá nos está escribiendo, sí, la práctica la próxima semana. Vamos a tener un taller donde ustedes pueden utilizar varias herramientas de inteligencia artificial. Es la próxima semana. La próxima semana es el 12, ¿cierto, Erika? El 12 Sí, es el de, 12, profe. el 12 de Ujú, mayo. 12 ahí. ¿Listo? Entonces, dentro de 15 días ya. ¿Listo? Pueden aplicar todas estas herramientas ahí. Entonces, bueno, los esperamos ya también el 12 de mayo, dentro de 15 días. ¿Listo? Está todo Bueno, que ocupado. tengan buena noche. Estén Muchas bien, nos gracias vemos por en todo, consejo de excelente. asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.